Teléfono las 6:47 de la mañana, un martes de marzo. Sabía que algo andaba mal antes de contestar, porque mi hijo Miguel nunca llamaba antes del mediodía, a menos que fuera una emergencia o necesitara algo de mí. Llevaba 3 años viviendo solo desde que falleció mi esposa Lupita, arreglándomelas bastante bien en mi casita del barrio. A pesar de lo que mis hijos parecen pensar sobre los hombres de mi edad viviendo de forma independiente. A mis 72 años, todavía caminaba 5 kilómetros cada mañana por el parque, jugaba dominó con mis compadres los jueves, ayudaba en el comedor comunitario 2 veces por semana y mantenía mi hogar sin ayuda de nadie. Las manos me dolían un poco por la artritis, sí, pero nada que me impidiera hacer lo que tenía que hacer. Cuando contesté el teléfono esa mañana, la voz de Miguel tenía ese tono particular que reconocía después de tantos años de ser su padre. El tono que significaba que estaba por pedirme algo importante mientras intentaba hacer que sonara como si me estuviera haciendo un favor a mí. «Papá», dijo sin siquiera dar los buenos días primero. «Sofía y yo hemos estado hablando y creemos que ya es hora de que te vengas a vivir con nosotros, porque nos preocupa que vivas solo a tu edad, y los niños estarían felices de tener a su abuelo cerca todo el tiempo». Las palabras salieron tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlas antes de que continuara con su discurso ensayado. Me habló sobre cómo ya habían preparado el cuarto de servicio junto al patio, cómo sería mucho mejor para todos, cómo ya no tendría que preocuparme por mantener mi casa, cómo los nietos me extrañaban terriblemente. Algo en la urgencia de su voz me decía que esto no se trataba realmente de mi bienestar, ni de que los nietos me extrañaran. Mis sospechas se confirmaron cuando añadió, casi como si se le hubiera olvidado mencionarlo, que Sofía acababa de conseguir un ascenso que requería que viajara 3 días a la semana a la Ciudad de México, y estaban teniendo problemas para encontrar una nana confiable para Valeria, que tenía 8 años, y el pequeño Mateo, que apenas había cumplido 5. Me senté despacio en mi silla favorita, la misma donde Lupita solía tejer mientras veíamos las telenovelas, sintiendo el peso de lo que no se estaba diciendo en esta conversación. «Miguel», dije cuidadosamente, midiendo mis palabras, «¿me estás invitando a vivir contigo como tu padre o como una nana gratis para tus hijos?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. El tipo de pausa que te dice todo lo que necesitas saber sobre las verdaderas intenciones de alguien. «Papá, no seas ridículo», finalmente dijo con una risa forzada. «Por supuesto que no eres una nana. Eres familia, y la familia se ayuda entre sí. Además, te encanta pasar tiempo con Valeria y Mateo. De esta manera, podrías verlos todos los días, en lugar de solo los fines de semana». La manipulación en sus palabras era tan obvia que me apretó el pecho con una combinación de enojo y decepción. Sí, amaba a mis nietos profundamente, pero había una gran diferencia entre elegir pasar tiempo con ellos y que esperaran que proporcionara cuidado infantil gratuito bajo el pretexto de unión familiar. Le pregunté directamente cuál sería el arreglo, si tendría mi propio espacio, si tendría libertad para continuar mis actividades, si habría expectativas sobre las tareas del hogar. Sus respuestas fueron vagas y evasivas, llenas de frases como «ya lo resolveremos» y «somos familia, no necesitamos arreglos formales» y «sabes que nunca nos aprovecharíamos de ti, papá». Pero yo conocía a mi hijo mejor de lo que él pensaba. Durante años había observado cómo él y Sofía habían aprovechado sistemáticamente cada oferta de ayuda
de ambos lados de la familia. La madre de Sofía había cuidado a los niños gratis durante 2 años, hasta que finalmente puso un alto y dijo que necesitaba vivir su propia vida, después de lo cual apenas le hablaban, alegando que era egoísta y no le importaban sus nietos. Mi propia hermana Elena les había ayudado con dinero varias veces, siempre con la promesa de que se lo devolverían, promesa que nunca llegó, hasta que finalmente dejó de contestar sus llamadas. Tenían un patrón, Miguel y Sofía, de ver a los miembros de la familia como recursos para explotar en lugar de personas a las que respetar. Le dije a Miguel que necesitaba tiempo para pensarlo, y él inmediatamente se puso insistente, diciendo que necesitaban una respuesta pronto, porque el nuevo horario de viajes de Sofía comenzaba el próximo mes y tenían que hacer arreglos. Las tácticas de presión eran tan transparentes que casi me río. Pero en lugar de eso, sentí una profunda tristeza de que mi propio hijo me viera no como su padre, que lo había criado, amado y sacrificado por él, sino como una solución a su problema de cuidado infantil. Después de colgar, me quedé sentado en mi casa tranquila, mirando alrededor de la vida que había construido para mí mismo después de la muerte de Lupita, las rutinas pacíficas que había establecido, la independencia por la que había luchado, a pesar de que todos me decían que un hombre de mi edad no debería vivir solo, que necesitaba que alguien me cuidara. Esa tarde, Miguel apareció en mi puerta con Valeria y Mateo, claramente usando a los niños como palanca emocional. «Abuelito», dijo Valeria, lanzándose a mis brazos, «papi dice que podrías venir a vivir con nosotros y podrías hacernos chilaquiles todas las mañanas y llevarme a la escuela y ayudarme con mi tarea todos los días». Mateo, agarrando su dinosaurio de peluche favorito, añadió su propia súplica sobre cómo podría leerle cuentos todas las noches y jugar con él cuando regresara del kinder. Miguel estaba detrás de ellos con una sonrisa satisfecha, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo al traerlos aquí para hacer esta petición. Después de darles a los niños galletas y leche y ponerlos a ver caricaturas en la sala, le pedí a Miguel que me acompañara a la cocina para tener una conversación seria. «Quiero que quede claro algo», le dije, mirándolo directamente a los ojos, de la misma manera que solía hacerlo cuando era adolescente, tratando de manipular para salirse de problemas. «Si me mudara con ustedes, ¿qué exactamente se esperaría de mí en términos de cuidado infantil y tareas domésticas?» Se movió incómodo, evitando mi mirada, mientras murmuraba algo sobre solo ayudar cuando fuera conveniente. Nada formal, solo ser parte de la rutina familiar. Insistí en detalles específicos y gradualmente la verdad emergió como sacando muelas. Esperaban que preparara a los niños para la escuela cada mañana, llevara a Valeria a la escuela, cuidara a Mateo todo el día hasta que comenzara el kinder en otoño, recogiera a Valeria después de la escuela, supervisara la tarea, preparara las cenas y manejara las rutinas de la hora de dormir las noches que Sofía viajara. A cambio, tendría habitación y comida gratis en su cuarto de servicio junto al patio, que Miguel seguía enfatizando como si fuera una oferta generosa, en lugar de esperar que trabajara como nana y empleado doméstico no remunerado. Cuando le pregunté sobre mi juego de dominó, mi voluntariado en el comedor comunitario, mis caminatas matutinas con mi compadre Jesús, Miguel agitó la mano desestimando y dijo que probablemente podría ajustar esas cosas en algún lugar si no interferían con los horarios de los niños. La ira que subió en mí fue volcánica, pero mantuve mi voz firme
mientras le hacía una pregunta simple. Miguel, ¿tienes alguna idea de cuánto cuesta el cuidado infantil profesional para 2 niños con las horas que estás describiendo? Se veía incómodo y murmuró que el cuidado infantil era caro, que era exactamente por eso que la familia debería ayudarse mutuamente. Saqué mi teléfono y le mostré las tarifas locales de nanas, que promediaban entre 15.000 y 20.000 pesos al mes por el tipo de cuidado que esperaban de mí. Eso es lo que vale mi trabajo, dije tranquilamente. Y ustedes esperan que lo proporcione gratis, mientras renuncio a mi propia vida, mi propia casa, mi propia independencia. La cara de Miguel se puso roja y comenzó a hablar sobre cómo la familia no le cobra a la familia, cómo no podía creer que estuviera poniendo un precio a pasar tiempo con mis propios nietos, cómo la madre de Sofía ya se había negado a ayudar y ahora yo estaba siendo igual de egoísta. La palabra egoísta quedó suspendida en el aire entre nosotros, como un arma que acababa de desplegar tontamente. ¿Egoísta?, repetí lentamente, dejando que la palabra saboreara amarga en mi boca. Sostuve esta casa yo solo durante años, cuando tu madre enfermó. Trabajé 2 empleos para pagarte la universidad. Te ayudé con el enganche de tu primera casa. Te he cuidado a los niños gratis cada vez que me lo pedías, hasta que Sofía decidió que yo era demasiado anticuado en mis métodos de crianza. ¿Y me estás llamando egoísta porque no renunciaré a toda mi vida para ser tu sirviente no remunerado? Intentó retractarse, diciendo que no lo había dicho de esa manera, que solo estaba estresado por la situación, que realmente me querían allí como familia, no como ayuda. Pero la verdad ya había sido revelada, y ambos lo sabíamos. Le dije que llevara a los niños a casa, que necesitaba tiempo para pensar, aunque ya había tomado mi decisión. Después de que se fueron, llamé a mi compadre Jesús, quien había pasado por algo similar con su hija 2 años antes. Jesús escuchó toda la historia sin interrumpir. Luego dijo algo que resonó profundamente en mí. Dijo: nuestra generación de hombres fue enseñada que debíamos ser proveedores eternos, que nuestro valor venía de cuánto podíamos dar sin pedir nada a cambio. Pero cuando llegamos a los 70, tenemos que aprender que nuestro tiempo también vale, que merecemos descansar, que ya cumplimos. No somos máquinas de servicio hasta la muerte, compadre. A la mañana siguiente, Miguel llamó de nuevo, esta vez con Sofía en la línea, y presentaron su argumento como un frente unido. Sofía habló con esa voz profesional que usaba en sus reuniones de trabajo, exponiendo todas las razones por las que este arreglo beneficiaría a todos. Habló sobre el costo creciente de vida, lo difícil que era para las familias hoy en día, cuánto necesitaban los niños cuidado estable de alguien que los amara. Cuando terminó su argumento de cierre, le hice una pregunta simple. Sofía, si este arreglo es tan mutuamente beneficioso, ¿por qué no le pides a tu propia madre que lo haga? El silencio al otro lado fue ensordecedor, hasta que Sofía finalmente dijo que su madre había tomado diferentes decisiones sobre su jubilación, dando a entender que esas decisiones eran de alguna manera incorrectas o egoístas. Pasé los siguientes días pensando cuidadosamente en mi respuesta. No porque estuviera considerando su oferta, sino porque quería dejar absolutamente claro por qué la estaba rechazando. Escribí un largo correo electrónico a Miguel y Sofía, copiando a mi hija Gabriela, que vivía en Querétaro y siempre había sido más comprensiva con mi necesidad de independencia. En el correo detallé exactamente lo que me estaban pidiendo, el valor de mercado de esos servicios, el sacrificio de mi propia vida y autonomía que requeriría,
y la forma manipuladora en que habían abordado toda la situación. Les dije: amo a mis nietos profundamente y seguiré siendo su abuelo, disponible para cuidados ocasionales, ocasiones especiales y visitas regulares. Pero no me convertiré en su sirviente doméstico, no remunerado, disfrazado de miembro de la familia. La respuesta de Miguel fue rápida y dura. Me acusó de no preocuparme por la familia, de ser materialista por mencionar el dinero, de elegir mis actividades tontas sobre el bienestar de mis nietos. Dijo cosas que cortaban profundo, cosas sobre cómo siempre había sido frío, cómo mamá probablemente se había enfermado por mi dureza, cómo iba a morir solo y sin amor porque no podía poner a la familia primero. Cada palabra estaba calculada para herir, para manipular, para hacerme sentir culpable hasta la sumisión. Pero en lugar de romperme, su crueldad solo reforzó que estaba tomando la decisión correcta. Esto no se trataba de familia o amor, se trataba de control y explotación. Sofía siguió con su propio correo, tomando un enfoque diferente. La nuera preocupada por mi bienestar. Escribió sobre cómo vivir solo a mi edad era peligroso, cómo podría caerme y nadie lo sabría, cómo estaba siendo terco al no aceptar ayuda, cómo solo querían lo mejor para mí. La manipulación era tan obvia que hubiera sido graciosa si no fuera tan insultante. Estaba en perfecta salud, viviendo en mi barrio tranquilo, donde los vecinos nos cuidamos entre todos, rodeado de amigos y actividades. Pero de repente me pintaban como un anciano frágil en peligro, porque no proporcionaría cuidado infantil gratuito. Decidí llamar su bluff. Respondí que si realmente estaban preocupados por mi seguridad y bienestar, había encontrado varias residencias para adultos mayores excelentes a las que podría mudarme, donde tendría atención médica, actividades sociales y ninguna responsabilidad por los hijos de nadie más. La respuesta fue inmediata y llena de pánico. Miguel llamó minutos después de recibir el correo, retractándose frenéticamente, diciendo que por supuesto que no necesitaba una residencia, que no era lo que querían decir en absoluto, que sabían que era capaz e independiente, que solo pensaban que la familia debería estar junta. La hipocresía era impresionante y se lo dije. Durante las siguientes 2 semanas intentaron todas las tácticas de manipulación que conocían. Hicieron que Valeria me llamara llorando, diciendo que me extrañaba y quería que viviera con ellos. Enviaron fotos del cuarto de servicio que habían preparado, que en realidad se veía bastante bien, pero no cambiaba el tema fundamental. Alternaron entre viajes de culpa sobre obligaciones familiares y amenazas veladas sobre limitar mi acceso a los nietos si no cumplía. La madre de Sofía me llamó. La habían buscado nuevamente, solo para presionarla a que me convenciera, y tuvimos una conversación larga, donde admitió que casi había cedido a la misma presión, pero se dio cuenta de que habría destruido su vida y su relación con ellos por completo. «Don Roberto», me dijo, «usted hizo bien en negarse. Yo cometí el error de decir que sí la primera vez, y me tomó 2 años recuperar mi vida. No cometa mi error». El punto de inflexión llegó cuando Gabriela, mi hija, voló inesperadamente desde Querétaro. Había estado siguiendo la cadena de correos y estaba furiosa con su hermano. Organizó una reunión familiar en mi casa donde arremetió contra Miguel y Sofía con el tipo de ira justiciera que solo una hermana puede desplegar. Señaló su patrón de usar a los miembros de la familia, su falta de apreciación por el tiempo o esfuerzo de cualquiera, sus tácticas manipuladoras con los niños
y su completo desprecio por mi autonomía y felicidad. Les preguntó directamente cuándo fue la última vez que me habían visitado sin necesitar algo, cuándo me habían invitado a cenar sin que fuera un arreglo de cuidado de niños, cuándo habían mostrado algún interés en mi vida más allá de mi utilidad para ellos. Miguel intentó defenderse, pero Gabriela vino preparada. Había impreso mensajes de texto donde Miguel se había referido a mí como una opción conveniente de cuidado infantil, correos electrónicos donde Sofía había discutido cómo hacerme sentir culpable hasta que cumpliera, incluso una publicación en redes sociales donde Sofía se había quejado de lo poco razonables que eran los padres ancianos hoy en día al negarse a ayudar con los nietos. La evidencia era condenatoria, y ver a mi hijo darse cuenta de que su hermana tenía pruebas de su comportamiento fue un momento de satisfacción amarga. Sofía intentó afirmar que los mensajes estaban sacados de contexto, pero Gabriela respondió que el contexto era exactamente el problema, que solo me discutían en el contexto de lo que podía hacer por ellos. La reunión terminó con Miguel saliendo furioso, diciendo que había envenenado a Gabriela en mi contra, que estaba destruyendo a la familia con mi egoísmo, que me arrepentiría cuando fuera viejo y estuviera solo sin nadie que me cuidara. Sofía lo siguió, pero no sin antes dar su propia despedida sobre cómo recordarían esto cuando llegara el momento de tomar decisiones sobre mi cuidado en el futuro. Una amenaza apenas velada que revelaba exactamente cuán transaccionales veían las relaciones familiares. Gabriela se quedó conmigo después de que se fueron, sosteniéndome la mano mientras lloraba. No de tristeza, sino del alivio de finalmente tener a alguien que viera la verdad y defendiera por mí. En los días que siguieron, tomé algunas decisiones significativas sobre mi vida. Me inscribí en una clase de guitarra que había estado considerando durante meses. Reservé un viaje a Oaxaca con Jesús y 2 compadres más del grupo de dominó. Aumenté mis horas de voluntariado en el comedor comunitario y me uní a un grupo de caminata para personas mayores. Llené mi vida con actividades y relaciones que me traían alegría y satisfacción, en lugar de dejar espacio para que otros lo llenaran con sus demandas y expectativas. También consulté con un abogado especializado en derecho de adultos mayores para asegurarme de que mis asuntos estuvieran en orden y que mis futuras decisiones de cuidado estuvieran en manos de alguien que respetara mi autonomía. Nombré a Gabriela como mi poder legal y representante de atención médica. Miguel y Sofía inicialmente cumplieron su amenaza de limitar mi acceso a los nietos, pero eso duró exactamente 3 semanas hasta que necesitaron una niñera de emergencia por un conflicto laboral. Me llamaron como si nada hubiera pasado, preguntándome si podía cuidar a los niños solo por unas horas, prometiendo que no se convertiría en algo regular. Acepté, pero con límites claros. Cuidaría ocasionalmente bajo mis términos, con aviso anticipado y nunca como una expectativa u obligación. La primera vez que intentaron traspasar esos límites, extendiendo el tiempo sin preguntar o asumiendo que estaba disponible sin verificar, simplemente dije que no y me mantuve firme. Lentamente, dolorosamente, comenzaron a entender que hablaba en serio sobre mis límites. Contrataron a una empleada doméstica y niñera que aparentemente podían pagar a pesar de sus reclamos anteriores de dificultades financieras. El horario de viajes de Sofía misteriosamente se volvió más flexible una vez que se dieron cuenta de que el cuidado infantil gratuito no estaba disponible. Miguel eventualmente se disculpó, aunque fue una de esas disculpas
que tenía más que ver con querer restaurar el acceso al cuidado ocasional de niños que con un genuino remordimiento por su comportamiento. La acepté por lo que era, manteniendo una relación cordial pero distante que protegía mi paz mientras me permitía permanecer en la vida de mis nietos. El desarrollo más interesante llegó aproximadamente 6 meses después, cuando la madre de Sofía, animada por mi ejemplo, también rechazó sus intentos de mudarla como cuidado infantil de respaldo. Me llamó para agradecerme por mostrarle que era posible decir que no, que amar a tu familia no significaba sacrificar toda tu vida por ellos. Nos hicimos amigas, doña Carmen y yo, unidas por nuestra experiencia compartida de resistir los intentos de nuestros hijos de reclutarnos en servidumbre no remunerada. Incluso comenzamos a reunirnos para café una vez a la semana, comparando notas y apoyándonos mutuamente en mantener nuestros límites. Un año después, me encontré con un viejo conocido en el supermercado que mencionó que se había mudado con su hijo para ayudar con sus hijos. Se veía exhausto, envejecido más allá de sus años. Cuando le pregunté cómo iba, se desmoronó llorando allí mismo, en el pasillo de cereales. Me dijo que no había tenido un día para él en 8 meses, que se esperaba que estuviera disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, que su hijo y nuera lo trataban como ayuda contratada que no tenían que pagar. Dijo que se sentía atrapado, habiendo renunciado a su apartamento, su independencia, toda su vida. Le di mi número y le dije que me llamara si necesitaba apoyo o ayuda para encontrar recursos para reclamar su independencia. Esa conversación me persiguió durante días, confirmando cuán correcto había estado al rechazar la oferta de Miguel y Sofía. Podría haber sido ese hombre llorando en el supermercado, atrapado en una situación donde se esperaba mi trabajo y se ignoraba mi humanidad. En cambio, estaba viviendo mi mejor vida, viajando con amigos, persiguiendo pasatiempos, manteniendo mi salud e independencia, y todavía siendo un abuelo bajo mis propios términos. La diferencia clave era que había reconocido la trampa antes de entrar en ella, me había valorado lo suficiente como para decir que no. Había entendido que amor y explotación no eran lo mismo, sin importar cuánto alguien intentara convencerte de lo contrario. Gabriela me visitó nuevamente unos meses después y tuvimos una larga conversación sobre dinámicas familiares y los patrones que se transmiten a través de las generaciones. Me dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme, que verme rechazar ser manipulado le había enseñado lecciones importantes sobre límites y autoestima. También admitió que había estado observando el comportamiento de Miguel hacia mí durante años con creciente preocupación, pero no había sabido cómo abordarlo sin causar una ruptura familiar. Mi negativa a mudarme había creado la confrontación que necesitaba suceder, sacando a la luz resentimientos ocultos y actitudes explotadoras donde podían ser abordados. La relación con Miguel y Sofía sigue siendo complicada pero manejable. Han aprendido que no seré manipulado, culpado o coaccionado a nada. Cuido a los niños una vez al mes, en una fecha que arreglamos con anticipación, y genuinamente disfruto ese tiempo con Valeria y Mateo. Asisto a sus obras escolares y partidos de fútbol, fiestas de cumpleaños y cenas navideñas, pero siempre bajo mis propios términos, llegando y saliendo cuando elijo, participando como abuelo, no como personal no remunerado. Los límites son claros e innegociables. Y aunque Miguel todavía ocasionalmente hace comentarios pasivo-agresivos sobre cómo otros abuelos hacen más, simplemente sonrío y cambio de tema. La lección más valiosa de toda esta experiencia
fue reconocer que ser un buen padre y abuelo no significaba sacrificar toda mi identidad y autonomía por la conveniencia de mis hijos. Significaba modelar el respeto propio y límites saludables, mostrar a mis nietos que el tiempo y el trabajo de las personas tienen valor independientemente de su edad o relación contigo. Significaba enseñar a mis hijos, incluso como adultos, que el amor no se mide por cuánto alguien está dispuesto a ser explotado, sino por el respeto mutuo y el cuidado genuino por el bienestar y la felicidad del otro. Pienso en Lupita a veces, preguntándome qué habría pensado de todo esto. Ella siempre decía que era demasiado suave con Miguel, demasiado dispuesto a dar y dar sin esperar aprecio o reciprocidad. Estaría orgullosa de mí por finalmente defenderme, por reconocer mi propio valor más allá de mi utilidad para otros. En su ausencia, tuve que aprender a ser mi propio defensor, a valorar mi propio tiempo y energía, a entender que decir no a demandas irrazonables era en realidad decir sí a mi propia vida y felicidad. El grupo de amigos que he construido en estos años desde que Lupita falleció se ha convertido en mi familia elegida de muchas maneras. Nos apoyamos mutuamente a través de sustos de salud y dramas familiares. Celebramos las victorias y los hitos de cada uno. Viajamos juntos y exploramos nuevas experiencias. Hablamos abiertamente sobre los desafíos de hijos adultos, que nos ven como recursos en lugar de personas. Las expectativas sociales, de que deberíamos aceptar agradecidos cualquier papel que nos asignen. La lucha por mantener la independencia y la dignidad en un mundo que a menudo descarta a los hombres mayores como irrelevantes, a menos que sean útiles para alguien más. Jesús y yo estábamos discutiendo esto mientras tomábamos café la semana pasada, y él dijo algo profundo. Dijo que nuestra generación de hombres fue enseñada que nuestro valor venía de ser proveedores, de ser útiles, de sacrificarnos por nuestras familias. Pero en nuestros 70 y 80, finalmente estamos aprendiendo que nuestro valor es inherente, que merecemos respeto y autonomía, que nuestro tiempo y energía son recursos preciosos que deberían gastarse en cosas que nos traen alegría y satisfacción, no solo en satisfacer las demandas de otros. Es una lección que llegó tarde, pero no demasiado tarde para importar. He comenzado a escribir sobre estas experiencias, en parte como terapia, y en parte porque creo que otros hombres necesitan escuchar que está bien decir que no, que establecer límites con hijos adultos no te hace un mal padre, que elegir tu propia vida sobre la servidumbre no remunerada no es egoísta, sino necesario. Las respuestas que he recibido de hombres que leen mi blog han sido abrumadoras. Tantos de ellos están atrapados en situaciones similares a lo que Miguel y Sofía intentaron crear para mí. Viviendo en las casas de sus hijos como niñeros no remunerados y empleados domésticos, habiendo renunciado a sus propias vidas por una falsa promesa de unión familiar que se convirtió en servidumbre agotadora. Un hombre me escribió sobre cómo se había mudado a través del país para cuidar a los 3 hijos de su hija, renunciando a su hogar, sus amigos, toda su red de apoyo. 2 años después, estaba exhausto, deprimido, y cuando intentó tomar un fin de semana para visitar a un viejo amigo, su hija lo acusó de abandonar a la familia. Otro hombre compartió cómo su hijo y nuera lo habían convencido de vender su casa e invertir el dinero en la renovación de su hogar, con la promesa de un cuarto de suegros, solo para terminar durmiendo en un sofá-cama en el sótano, sin terminar, mientras proporcionaba cuidado infantil a tiempo completo para sus 4 hijos. Estas historias
me rompen el corazón, pero también refuerzan mi convicción de que tomé la decisión correcta. Cada una es una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando no nos valoramos, cuando permitimos que otros definan nuestro valor únicamente por nuestra utilidad para ellos, cuando confundimos explotación con amor. He conectado a algunos de estos hombres con recursos: abogados especializados en derecho de adultos mayores, defensores de vivienda para personas mayores y grupos de apoyo. Algunos han encontrado la fuerza para reclamar su independencia, mientras que otros permanecen atrapados, ya sea por necesidad financiera, manipulación emocional o simplemente el agotamiento de luchar por su propia autonomía. Doña Carmen y yo nos hemos convertido en aliados inesperados en este viaje. Recientemente compartió conmigo que Sofía la había acusado de estar influenciada por mí, de estar envenenada contra su propia hija por mi egoísmo. Nos reímos de ello, pero también había tristeza al reconocer cómo nuestros hijos veían nuestra amistad y apoyo mutuo como una amenaza a su capacidad de explotarnos. Hemos hecho un pacto de continuar apoyándonos mutuamente, celebrar nuestra independencia, negarnos a sentirnos culpables por sacrificar nuestras vidas por la conveniencia de nuestros hijos. El impacto en mis nietos ha sido interesante de observar. Inicialmente, Valeria estaba decepcionada de que no viviría con ellos, pero se ha adaptado bien a nuestro arreglo actual. Durante nuestras pijamadas mensuales en mi casa, ha comenzado a hacerme preguntas sobre mi vida, mis viajes con amigos, mis clases de guitarra, mi trabajo voluntario. Me ve como una persona completa con intereses y actividades más allá de ser su abuelo, y creo que eso es saludable. Mateo todavía es lo suficientemente joven como para simplemente disfrutar nuestro tiempo juntos, sin cuestionar los arreglos. Pero espero que él también crezca, entendiendo que los abuelos son personas con sus propias vidas, no solo proveedores convenientes de cuidado infantil. La actitud de Miguel ha cambiado un poco con el tiempo, aunque no estoy seguro de si es un crecimiento genuino o simplemente resignación a la realidad de que no seré manipulado. Ocasionalmente hace esfuerzos por mostrar interés en mi vida más allá de mi papel de abuelo, preguntando sobre mis viajes o actividades, aunque estas conversaciones todavía se sienten algo forzadas. Sofía mantiene una distancia cortés, claramente todavía resentida de que no me alineé con sus planes, pero está bien. Prefiero tener distancia honesta que cercanía falsa basada en mi utilidad para ellos. El viaje que hice con mis amigos a Oaxaca fue transformador de maneras que no esperaba. Durante 10 días no pensé una sola vez en las necesidades o horarios de nadie más. Comí cuando quise, dormí cuando quise. Participé en actividades que me interesaron sin considerar las preferencias de nadie más. Fue la primera vez desde la muerte de Lupita que me sentí verdaderamente libre, no del dolor, sino del peso constante de las expectativas de otros. Jesús y yo estábamos parados en el Zócalo una noche, viendo a los danzantes, y él dijo: ¿puedes imaginar si hubiéramos renunciado a esto para ser niñeros no remunerados? El pensamiento era escalofriante. Desde entonces he tomado varios viajes más, incluyendo un taller de fotografía en San Miguel de Allende y un tour histórico por la Ruta del Tequila. Cada viaje refuerza mi decisión de mantener mi independencia, de invertir en mis propias experiencias y crecimiento, en lugar de verter toda mi energía en las vidas de otros. También he aumentado mi trabajo voluntario en el comedor comunitario, comenzando un programa de lectura para niños de primaria, donde puedo compartir mi amor por los libros
sin la responsabilidad las 24 horas del día del cuidado infantil. Es el equilibrio perfecto de devolver a la comunidad mientras mantengo mi autonomía y límites. El aspecto financiero de esta situación es algo en lo que he pensado mucho. El dinero que he preservado al no tener que subsidiar los gastos excesivos del hogar de Miguel y Sofía me ha permitido construir un fondo de emergencia sólido e invertir en experiencias que enriquecen mi vida. Si me hubiera mudado con ellos, no solo habría estado proporcionando trabajo gratuito por valor de miles de pesos al mes, sino que probablemente también se habría esperado que contribuyera financieramente a los gastos del hogar. En cambio, ese dinero ha ido hacia mi propia seguridad y felicidad, que es exactamente donde debería estar. También he sido más estratégico sobre dar regalos y ayuda financiera a mis hijos. En lugar de estar disponible como una cartera abierta cada vez que tienen problemas financieros, he establecido límites claros sobre lo que contribuiré y lo que no. ¿Regalos de cumpleaños y Navidad? Sí. ¿Sacarlos de malas decisiones financieras? No. ¿Contribuir a los fondos universitarios de los nietos? Sí. ¿Pagar las vacaciones de Miguel y Sofía porque no pueden pagarlas después de gastar de más en lujos innecesarios? Absolutamente no. Estos límites han causado algo de fricción, pero también han obligado a Miguel y Sofía a ser más responsables con sus propias finanzas, en lugar de contar conmigo como un plan de respaldo. La consulta legal que tuve sobre el cuidado de adultos mayores y la planificación patrimonial fue reveladora. El abogado me ayudó a entender mis derechos y protecciones, y establecimos salvaguardas para asegurar que nadie pudiera manipularme o coaccionarme en arreglos contra mi voluntad en el futuro. He elegido a Gabriela como mi poder legal médico, sabiendo que respetará mis deseos en lugar de tomar decisiones basadas en su propia conveniencia. También he sido muy claro en mis directivas anticipadas sobre qué tipo de cuidado quiero y no quiero, eliminando cualquier ambigüedad que pudiera ser explotada más tarde. Mirando hacia atrás a esa mañana, cuando Miguel llamó por primera vez con su propuesta, la reconozco como un momento crucial en mi vida. Podría haber dicho que sí por culpa, por un sentido equivocado de obligación, por miedo a ser visto como un mal padre o abuelo. Podría haberme mudado a ese cuarto de servicio y pasar la próxima década o más como un sirviente no remunerado, viendo mi propia vida desaparecer en el ciclo interminable de las necesidades de otras personas. En cambio, me elegí a mí mismo, mi libertad, mi dignidad. Y aunque esa elección ha venido con algunos costos de relación, los beneficios los han superado con creces. Las mujeres y hombres en mi grupo de amigos se han convertido en una fuente de fuerza e inspiración. Compartimos estrategias para mantener límites con hijos adultos insistentes. Celebramos las victorias de cada uno al afirmar nuestra independencia y brindamos apoyo cuando la culpa y la manipulación se vuelven abrumadoras. Hemos creado nuestra propia familia elegida, una basada en respeto mutuo y cuidado genuino, en lugar de obligación y explotación. Estas amistades se han convertido en la piedra angular de mi felicidad en estos años posteriores, demostrando que la familia no se trata solo de relaciones sanguíneas, sino de quien aparece por ti con respeto y cuidado genuino. Todavía hay momentos de tristeza cuando pienso en la relación que desearía tener con Miguel, el respeto mutuo y la cercanía genuina que parecen imposibles dado su visión de mí como un recurso en lugar de una persona. Pero he aprendido a llorar esa relación imaginaria mientras me protejo de la realidad de quien ha demostrado ser. Puedo amar a mi hijo
mientras también reconozco que su amor por mí es condicional a mi utilidad para él. Y ese reconocimiento, por doloroso que sea, ha sido liberador en su claridad. El blog que comencé ha crecido más allá de cualquier cosa que esperaba, con cientos de hombres y mujeres mayores compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente en reclamar sus vidas. Hemos creado una comunidad virtual de abuelos y padres que se niegan a ser explotados, compartiendo recursos y estrategias, celebrando victorias y brindando consuelo durante los reveses. Se ha convertido en un movimiento de cierta manera. Personas mayores declarando que sus vidas tienen valor más allá de su servicio a otros, que su tiempo y energía son recursos preciosos que merecen respeto y compensación. Algunos han compartido historias exitosas de renegociar relaciones con sus hijos adultos, estableciendo límites que inicialmente fueron resistidos, pero eventualmente aceptados e incluso apreciados. Otros han tenido que tomar la dolorosa decisión de distanciarse de hijos que se niegan a verlos como algo más que trabajo gratuito. Pero todos han encontrado fuerza en saber que no están solos, que sus sentimientos son válidos, que su deseo de independencia y respeto no es egoísta, sino fundamental para su dignidad y bienestar. Recientemente recibí un mensaje de un hombre que había estado viviendo con su hija durante 5 años, proporcionando cuidado infantil las 24 horas del día para 3 nietos, mientras también hacía toda la cocina y limpieza. Después de leer mi blog y conectarse con nuestra comunidad, encontró el coraje para mudarse y conseguir su propio apartamento. Escribió que fue lo más difícil que había hecho en su vida, que su hija lo había acusado de abandonar a la familia, pero que 6 meses después se sentía como un ser humano de nuevo, en lugar de un sirviente no remunerado. Historias como la suya me recuerdan por qué es tan importante compartir estas experiencias, dejar que otras personas mayores sepan que tienen opciones, que merecen algo mejor. La relación con Valeria y Mateo continúa evolucionando de maneras positivas. Valeria recientemente hizo un proyecto escolar sobre mujeres y hombres inspiradores y eligió escribir sobre mí, no solo como su abuelo, sino como alguien que es voluntario, viaja, toca guitarra y vive independientemente. Cuando lo presentó a la clase, dijo que su abuelo le enseñó que nunca eres demasiado viejo para aprender cosas nuevas o tener aventuras. Ese momento valió más que todo el cuidado infantil de tiempo completo del mundo. Saber que estoy modelando independencia y respeto propio para mi nieta, en lugar de enseñarle que los hombres existen únicamente para servir las necesidades de otros. Al acercarme a mi cumpleaños número 74, miro la vida que he construido y siento una gratitud profunda de que tuve la fuerza para decirle que no a la propuesta de Miguel y Sofía. Mis días están llenos de actividades que elijo, personas cuya compañía disfruto y propósitos que me satisfacen. Me despierto cada mañana en mi propio espacio, hago mi propio horario y vivo de acuerdo con mis propios valores y deseos. Esto no es egoísmo, es respeto propio. Y hay una diferencia profunda entre los dos que me tomó 7 décadas entender completamente. El último desarrollo ha sido interesante. Miguel mencionó recientemente que el trabajo de Sofía se ha vuelto aún más exigente y están luchando con el horario de la niñera. No me pidió directamente que reconsiderara mudarme, pero insinuó alrededor de ello, insistiendo en lo cómodo que habían dejado el cuarto para mí, cómo los niños me extrañan y cuán difícil se ha vuelto todo. Simplemente sonreí y le dije que esperaba que encontraran una solución
que funcionara para todos. Luego cambié el tema a mi próximo viaje a Chiapas con el grupo de caminata. La expresión en su rostro fue una mezcla de frustración y quizás finalmente un respeto naciente por mis límites inamovibles. He llegado a entender que este viaje no se trata solo de negarme a ser cuidado infantil no remunerado. Se trata de reclamar el derecho a vivir mi propia vida plena y completamente en los años que me quedan. Se trata de reconocer que mi valor no disminuye con la edad, que mi tiempo no se vuelve menos importante solo porque estoy jubilado, que mis deseos y sueños importan tanto a los 73 como a los 33. Se trata de enseñar a mis hijos y nietos, con el ejemplo, que cada persona merece respeto y autonomía, independientemente de su edad o relación contigo. Cuando pienso en el hombre que contestó esa llamada telefónica de Miguel, esa mañana hace más de un año, apenas lo reconozco. Era alguien que todavía creía que ser un buen padre significaba no tener límites, que el amor significaba sacrificio interminable, que sus propias necesidades siempre debían venir al último. El hombre que soy ahora entiende que el mayor regalo que puedo darles a mis hijos y nietos es el ejemplo de una vida vivida con dignidad, independencia y respeto propio. Ese es un legado que vale la pena proteger, incluso si significa decir que no a quienes intentarían explotarlo. En ese momento, a mis 73 años, reafirmé que elegí mi propia vida sobre la servidumbre no remunerada, disfrazada de obligación familiar. No fue una elección fácil, pero fue la correcta. Y cada día que me despierto en mi propia cama, en mi propio espacio, viviendo mi propia vida, estoy agradecido por el coraje para tomarla. El precio de esa libertad ha sido algunas relaciones que quizás eran más transaccionales de lo que quería admitir. Pero la recompensa ha sido una vida que es verdadera y completamente mía. Y en esta etapa de mi vida, eso no es solo valioso, es todo. Las lecciones que he aprendido en este proceso han sido profundas. Primera, que establecer límites no es cruel, es necesario. Segunda, que el amor verdadero respeta la autonomía. Tercera, que nunca es demasiado tarde para defender tu propia dignidad. Y cuarta, quizás la más importante, que tu valor como persona no está determinado por cuánto puedes dar o hacer por otros, sino por tu humanidad inherente. He comenzado a dar charlas en centros comunitarios para personas mayores sobre establecer límites con hijos adultos. Las salas siempre están llenas, y después de cada charla, docenas de personas se me acercan con sus propias historias de manipulación familiar, expectativas no razonables y la lucha por mantener su independencia. Muchos lloran mientras cuentan sus experiencias, aliviados de finalmente encontrar un espacio donde sus sentimientos son validados, donde no son llamados egoístas por querer vivir sus propias vidas. En una de estas charlas conocí a don Ernesto, un hombre de 78 años que había sido presionado por su hijo para mudarse con él después de que su esposa falleciera. Durante 3 años había cuidado a 4 nietos, mientras su nuera trabajaba y su hijo viajaba por negocios. Estaba al borde del colapso, física y emocionalmente exhausto, pero sentía que no tenía opción porque había vendido su casa y contribuido el dinero a la compra de una casa más grande para toda la familia. Después de escuchar mi historia, encontró el coraje para hablar con un abogado y descubrió que tenía opciones legales. Pudo recuperar parte de su inversión y mudarse a un apartamento pequeño, pero cómodo. Cuando lo vi 6 meses después, era un hombre transformado, radiante de energía y entusiasmo por la vida que había reclamado.
Estos son los momentos que me confirman que compartir mi historia no es solo terapéutico para mí, sino esencial para otros que necesitan saber que la liberación es posible. El grupo de apoyo que doña Carmen y yo iniciamos se ha convertido en un espacio sagrado para muchos. Nos reunimos cada 15 días en el salón comunitario y lo que comenzó como 5 personas se ha convertido en más de 30. Compartimos estrategias, celebramos victorias, lloramos juntos cuando las cosas son difíciles. Hemos creado una red de apoyo donde nadie tiene que enfrentar la manipulación familiar solo. Algunos miembros han renegociado con éxito sus relaciones con sus hijos, estableciendo límites que son respetados. Otros han tenido que tomar la decisión dolorosa de distanciarse por completo para proteger su salud mental y física. Pero todos están de acuerdo en que encontrar esta comunidad ha sido transformador, un recordatorio de que no están solos y que sus vidas tienen valor más allá de su utilidad para sus familias. Una de las cosas más sorprendentes que he descubierto en este viaje es cuántas personas mayores están viviendo en silencio situaciones de explotación porque tienen miedo de ser vistos como malos padres o abuelos si se quejan. La presión cultural en nuestra sociedad mexicana para que los mayores siempre pongan a la familia primero, siempre estén disponibles, siempre sacrifiquen sus propias necesidades, es inmensa. Hay un dicho que todos conocemos: los hijos son para toda la vida. Pero en algún lugar perdimos el equilibrio entre ser padres amorosos y dedicados y ser recursos explotables sin fin. He comenzado a desafiar esta narrativa públicamente, argumentando que sí, somos padres para toda la vida, pero eso no significa que seamos sirvientes para toda la vida. Podemos amar profundamente a nuestros hijos y nietos, mientras también mantenemos nuestra autonomía y dignidad. Esta postura ha sido controversial. He recibido críticas de personas que creen que estoy promoviendo el egoísmo, que estoy destruyendo los valores familiares tradicionales. Pero por cada crítica recibo 10 mensajes de agradecimiento de personas mayores que finalmente se sienten validadas en su deseo de vivir sus propias vidas. Y también he notado algo interesante. Muchas de las personas que más critican mi postura son adultos de mediana edad que se benefician del trabajo no remunerado de sus propios padres. Tienen un interés personal en mantener el statu quo, donde los abuelos están disponibles como cuidado infantil gratuito. El impacto en mis nietos ha continuado siendo positivo de maneras que no anticipé. Valeria, ahora de 9 años, ha comenzado a decirles a sus compañeros de clase que su abuelo vive solo y es independiente, y habla de ello con orgullo en lugar de vergüenza. Me cuenta que algunos de sus amigos tienen abuelos que viven con ellos y parecen cansados y tristes todo el tiempo. Le he explicado, de manera apropiada para su edad, que los abuelos son personas con sus propias vidas y sueños, y que amarlos significa respetar eso. Mateo, ahora de 6 años, simplemente disfruta nuestro tiempo juntos, sin las complicaciones de entender las dinámicas familiares más amplias. Pero estoy sembrando semillas para ambos sobre lo que significa el respeto real, y espero que cuando sean adultos traten a sus propios padres con más consideración de la que Miguel mostró hacia mí. Las clases de guitarra que comencé han sido una fuente inesperada de alegría. Nunca había tocado un instrumento, y a los 72 años, entre mi edad y el dolor de artritis en mis manos, muchos dijeron que sería imposible aprender. Pero ahora, casi 2 años después, puedo tocar varias canciones de José Alfredo Jiménez y Pedro Infante,
y toco en las reuniones de nuestro grupo de apoyo. La música se ha convertido en una forma de expresar emociones que a veces son difíciles de poner en palabras. Cuando toco Camino de Guanajuato o El Rey, siento que la letra habla de mi propia independencia, que mis propias luchas, un recordatorio de que la vida es para vivirla, no solo para sobrevivirla, en servicio a otros. El viaje a Chiapas que mencioné a Miguel finalmente se materializó hace unos meses. Fuimos un grupo de 8 personas mayores, todos entre 68 y 76 años, explorando las ruinas mayas de Palenque y las cascadas de agua azul. Fue físicamente desafiante a veces, pero también profundamente rejuvenecedor. Una noche, sentados alrededor de una fogata en San Cristóbal de las Casas, compartimos nuestras historias de cómo cada uno había tenido que luchar por su independencia contra las expectativas familiares. Fue un momento de profunda conexión, reconociendo que todos habíamos elegido vivir en lugar de simplemente existir para la conveniencia de otros. Si esta historia les está gustando, consideren suscribirse al canal para no perderse más relatos como este. Sus suscripciones nos ayudan a seguir compartiendo estas experiencias importantes. La respuesta de la comunidad más amplia a mi blog y mis charlas ha sido mixta pero mayormente positiva. He sido invitado a hablar en programas de radio locales. He sido entrevistado para artículos de periódicos sobre las dinámicas cambiantes de las familias multigeneracionales en México. Algunos periodistas me presentan como un héroe de la autonomía de las personas mayores, mientras que otros me pintan como un ejemplo de la erosión de los valores familiares tradicionales. La verdad, como siempre, está en algún lugar en el medio. No estoy en contra de las familias multigeneracionales que viven juntas cuando todos los involucrados entran en el arreglo libremente, con roles claros, respeto mutuo y aprecio genuino. Lo que estoy en contra es de la explotación disfrazada de obligación familiar, del trabajo no remunerado extraído bajo amenaza de culpa y manipulación emocional. Una reportera me preguntó una vez si me arrepentía de mi decisión, si extrañaba la oportunidad de estar más cerca de mis nietos. Le dije la verdad. No me arrepiento ni por un segundo. Mi relación con Valeria y Mateo es más saludable ahora porque está basada en amor genuino, en lugar de proximidad forzada y resentimiento oculto. Cuando los veo es porque elegimos estar juntos, no porque esté atrapado en una situación donde mi presencia es esperada y mi servicio es requerido. Ellos me ven como su abuelo, que tiene una vida interesante y plena, no como el personal doméstico no remunerado que vive en el cuarto de servicio. He notado que Miguel y Sofía han comenzado a tratar a la niñera que contrataron con más respeto del que probablemente me habrían tratado a mí, porque le pagan, valoran su tiempo y esfuerzo, respetan su horario y sus límites. Cuando ella dice que no está disponible, aceptan eso sin drama. Es irónico y revelador. El trabajo que esperaban que yo hiciera gratis es valorado cuando tienen que pagar por él. Esto confirma lo que siempre sospeché. No era que no pudieran pagar el cuidado infantil, era que preferían explotarme en lugar de pagar tarifas de mercado. Doña Carmen y yo estábamos discutiendo esto durante nuestro café semanal, y ella compartió una observación aguda. Dijo que nuestros hijos han crecido en una era de servicios a pedido. Uber, Rappi, Netflix, todo está disponible inmediatamente y económicamente. Creo que comenzaron a vernos como otro servicio a pedido. Cuidado infantil y tareas domésticas disponibles con una llamada telefónica, sin costo, sin límites. Pero somos personas, no aplicaciones, y tenemos el derecho de decir no.
La sabiduría en sus palabras me golpeó profundamente. Esta generación ha sido condicionada a esperar conveniencia instantánea, y de alguna manera eso se ha extendido a sus expectativas de nosotros, sus padres. Pero nosotros crecimos en una época diferente, cuando el respeto por los mayores significaba algo más que acceso a trabajo gratuito. El cambio más significativo en mi vida ha sido la transformación interna. Durante la mayor parte de mi vida derivé mi valor de ser útil, como esposo proveyendo para mi familia, como padre criando a mis hijos, como trabajador contribuyendo a mi empresa. Cuando Lupita murió y me jubilé, experimenté una crisis de identidad, porque esos roles definitorios se habían ido. La propuesta de Miguel, por manipuladora que fuera, inicialmente apeló a esa parte de mí que todavía buscaba valor a través de la utilidad. Pero rechazarla me obligó a encontrar valor en simplemente ser Roberto. No Roberto el proveedor, no Roberto el padre útil, sino Roberto el individuo con sus propios intereses, pasiones y derecho a existir para sí mismo. Esta realización ha sido profundamente liberadora. He comenzado a explorar partes de mí mismo que fueron suprimidas durante décadas de cumplir roles para otros. Descubrí que me encanta la fotografía y ahora llevo mi cámara a todas partes. Me uní a un club de astronomía y paso noches mirando las estrellas con otros entusiastas. Incluso tomé una clase de cocina y aprendí a hacer platillos que Lupita siempre preparaba, pero nunca me enseñó porque ese era su dominio. Cada nueva experiencia es una afirmación de que la vida no termina cuando tus roles tradicionales terminan. Simplemente se transforma si tienes el coraje de dejarla. Gabriela me visitó nuevamente el mes pasado y tuvimos una conversación conmovedora sobre el legado que estoy creando. Me dijo que lo que estoy haciendo es más importante que cualquier herencia financiera que pudiera dejarles. Les estoy enseñando a ella y a sus propios hijos sobre dignidad, respeto propio y el coraje de vivir auténticamente. Me dijo que su hijo de 15 años, mi nieto Sebastián, a quien veo menos porque vive en Querétaro, escribió un ensayo para la escuela sobre mí, titulado Mi abuelo, el rebelde. En el ensayo, Sebastián escribió sobre cómo yo desafié las expectativas sociales para vivir mi propia vida, y cómo eso le enseñó que el verdadero coraje no es hacer lo que otros esperan, sino hacer lo que sabes que es correcto para ti. Gabriela me lo leyó, y lloré. No de tristeza, sino de profundo orgullo y gratitud de que mi lucha estuviera creando ondas positivas en la próxima generación. El blog ha evolucionado más allá de solo mi historia personal. Ahora es una plataforma donde docenas de personas mayores comparten sus experiencias, y también hemos comenzado a presentar perspectivas de adultos jóvenes que apoyan la autonomía de sus padres. Una joven llamada Andrea escribió una publicación conmovedora sobre cómo se resistió a la presión de su esposo para que sus padres se mudaran con ellos como cuidadores gratuitos. Escribió: «Amo a mis padres lo suficiente como para querer que disfruten sus años de jubilación, no que los pasen criando a mis hijos. Si quería hijos, es mi responsabilidad cuidarlos o pagar para que alguien lo haga. Mis padres ya criaron su familia. Ahora es su tiempo». La publicación de Andrea se volvió viral en nuestra comunidad y generó un debate importante sobre el cambio generacional en las expectativas. Algunos adultos jóvenes se unieron para apoyar su postura, mientras que otros la criticaron por no valorar la familia. Pero el diálogo en sí fue valioso, sacando estas expectativas no dichas a la luz, donde podían ser examinadas y desafiadas.
He comenzado a recibir invitaciones para hablar no solo a grupos de personas mayores, sino también a grupos de padres jóvenes sobre cómo establecer expectativas saludables con sus propios padres. Estas sesiones son a veces tensas porque estoy esencialmente diciéndoles que no tienen derecho al trabajo gratuito de sus padres, lo cual muchos no quieren escuchar. Pero algunos lo entienden, reconociendo que sus padres son personas con vidas propias, no recursos para ser explotados. Una madre joven se me acercó después de una de estas charlas y dijo: «Gracias por esto. Casi presioné a mi mamá para que se mudara con nosotros, pero ahora veo que habría sido egoísta. Voy a averiguar otra solución y dejar que mi mamá disfrute su retiro». Estos momentos me dan esperanza de que quizás la próxima generación de abuelos no tendrá que luchar de la misma manera que hemos luchado nosotros. La relación con Miguel continúa siendo complicada. Hemos establecido un equilibrio incómodo donde nos vemos regularmente, pero dentro de límites estrictos. Él ha dejado de hacer comentarios pasivo-agresivos, en su mayoría, aunque ocasionalmente desliza algo sobre otros abuelos que hace más. Yo simplemente lo dejo pasar, reconociendo que es su manera de procesar su decepción de que no pudo manipularme. Sofía sigue siendo más distante, aunque cortés. Creo que ella me respeta más ahora que me he mantenido firme, aunque nunca lo admitiría abiertamente. En las últimas reuniones familiares he notado que me consultan más sobre decisiones importantes. No solo me informan después del hecho. Es un cambio sutil pero significativo que sugiere que he ganado un nivel de respeto que no tenía cuando era visto simplemente como un recurso disponible. El aspecto más gratificante de todo esto ha sido la transformación en mi propia autoimagen. Durante años después de la muerte de Lupita, me sentí como si estuviera en un limbo, ya no siendo el esposo y proveedor que había sido durante 5 décadas. La propuesta de Miguel fue, en cierto modo, una tentación a regresar a un rol definido, aunque ese rol fuera explotador. Al rechazarlo, me forcé a definir quién soy más allá de mi utilidad para otros. Y lo que descubrí es que soy mucho más interesante, capaz y valioso de lo que pensaba. Soy un fotógrafo aficionado que ha tenido sus fotos exhibidas en una pequeña galería local. Soy un voluntario cuyo trabajo en el comedor comunitario realmente marca una diferencia. Soy un amigo querido por un grupo de personas increíbles que valoran mi compañía por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Soy un abuelo que modela independencia y dignidad para la próxima generación. Soy Roberto, y eso es suficiente. Recientemente regresé de mi viaje más ambicioso hasta ahora. 2 semanas recorriendo Europa con un grupo de viaje para personas mayores. Visitaremos España, Francia e Italia. Es algo que Lupita y yo siempre soñamos hacer, pero nunca pudimos permitirnos cuando estábamos criando a nuestra familia. Ahora, con los ahorros que he acumulado al mantener mi independencia, en lugar de subsidiar la vida de Miguel, finalmente puedo hacerlo realidad. Cuando le conté a Miguel sobre el viaje, su primera reacción fue preocupación. ¿Es seguro para alguien de tu edad viajar tan lejos? Le recordé que acababa de hacer una caminata de 5 horas en las montañas de Chiapas y que estaba en mejor forma que muchas personas 20 años más jóvenes. Su preocupación, creo, era menos sobre mi seguridad y más sobre la realización de que estoy viviendo una vida plena y emocionante, sin necesitar su permiso o aprobación. Escribir el libro sobre mis experiencias fue un proceso revelador. Incluí no solo mi propia historia,
sino las de docenas de personas mayores que conocí en este viaje. El título provisional es La Revolución de los Abuelos, reclamando nuestra dignidad en la era del servicio a pedido. Mi agente literario, sí, conseguí un agente literario a los 73 años, cree que hay un mercado real para este libro. Dice que hay millones de personas mayores en México y América Latina enfrentando presiones similares y que necesitan saber que no están solos, que tienen opciones, que merecen respeto. El proceso de escribir ha sido catártico, obligándome a reflexionar más profundamente sobre los patrones culturales y las dinámicas familiares que permiten esta explotación. He llegado a ver que esto no es solo un problema individual, sino sistémico, arraigado en actitudes culturales sobre el envejecimiento, el valor y las obligaciones familiares que necesitan ser desafiadas y cambiadas. Si estas historias resuenan contigo, por favor, considera suscribirte al canal. Ayuda a que más personas encuentren estos mensajes importantes sobre dignidad y respeto para las personas mayores. Una de las cosas más sorprendentes que surgió del éxito de mi blog y del movimiento que creamos fue el interés de organizaciones internacionales. La Organización Panamericana de la Salud se puso en contacto conmigo para participar en un panel sobre el envejecimiento saludable y la autonomía de las personas mayores. Me invitaron a hablar en una conferencia en Buenos Aires sobre los derechos de las personas mayores en estructuras familiares cambiantes. Nunca imaginé, cuando contesté ese teléfono hace casi 2 años, que mi simple acto de decir no a la explotación se convertiría en parte de un movimiento más amplio. Pero aquí estoy, un hombre de 73 años de un barrio de clase trabajadora en México, siendo consultado por expertos internacionales sobre dinámicas familiares y derechos de las personas mayores. El grupo de apoyo que comenzamos doña Carmen y yo ha inspirado la creación de círculos similares en 5 ciudades diferentes de México. Hemos establecido una estructura donde los miembros más experimentados mentorean a los nuevos, compartiendo estrategias para establecer límites, conectándolos con recursos legales cuando es necesario, y simplemente proporcionando un espacio seguro donde pueden expresar sus frustraciones sin ser juzgados o llamados egoístas. Una de nuestras miembros más recientes es una mujer llamada Rosa, de 68 años, que vino a nosotros en un estado de crisis completa. Había estado viviendo con su hija durante 4 años, cuidando a 3 nietos, mientras también manejaba toda la cocina y limpieza. Su salud se estaba deteriorando bajo el estrés, pero cada vez que mencionaba necesitar un descanso, su hija la acusaba de no amar a sus nietos. A través del grupo, Rosa encontró el coraje para establecer límites. Comenzó pequeño, un día libre a la semana, luego 2. Cuando su hija resistió, Rosa amenazó con mudarse por completo. La hija finalmente cedió, dándose cuenta de que tenía más que perder si Rosa se iba completamente. Ahora, 6 meses después, Rosa tiene 3 días libres a la semana, su propia vida social y una relación mucho más saludable con su hija, que reconoce que su madre es una persona con necesidades propias. La historia de Rosa es solo una de muchas. Cada reunión trae nuevas victorias, grandes y pequeñas. Un hombre que finalmente tomó las vacaciones que había estado posponiendo durante años porque su hijo necesitaba que estuviera disponible. Una mujer que se negó a cancelar su clase de yoga cuando su nuera llamó a último minuto pidiendo cuidado infantil. Estos pueden parecer actos pequeños, pero para personas que han pasado décadas priorizando las necesidades de todos sobre las suyas propias,
son revolucionarios. El aspecto más conmovedor de este movimiento ha sido ver a las personas mayores redescubrir quiénes son más allá de sus roles familiares. En nuestras reuniones compartimos no solo nuestras luchas, sino también nuestros redescubrimientos. Don Alfonso, de 76 años, comenzó a pintar por primera vez en su vida y descubrió que tiene un talento natural para los paisajes. Doña Mercedes, de 71 años, se inscribió en clases de baile y ahora compite en competiciones de salsa para personas mayores. Don Ricardo, de 80 años, finalmente escribió las memorias de su juventud que siempre había querido documentar. Cada uno de ellos me dice que nunca habrían tenido el tiempo o la energía para estas pasiones si hubieran cedido a la presión familiar de convertirse en cuidadores a tiempo completo. Mi relación con mis nietos ha continuado evolucionando de maneras hermosas. Valeria, ahora a punto de cumplir 10 años, ha comenzado a hacerme preguntas más profundas sobre por qué no vivo con ellos. Le he explicado, de manera apropiada para su edad, sobre la importancia de que las personas mayores tengan sus propias vidas, sobre el respeto y los límites. Le dije: «Te amo muchísimo, mi niña, pero también amo mi propia vida. Puedo ser un mejor abuelo para ti cuando tengo energía y felicidad de mis propias experiencias». Ella pareció entenderlo y recientemente me dijo: «Abuelito, cuando sea grande, quiero ser independiente como tú». Esas palabras valieron más que cualquier cantidad de tiempo, de cuidado infantil que pudiera haber proporcionado. Mateo, ahora de 7 años, simplemente disfruta nuestro tiempo juntos sin las complicaciones de entender las dinámicas adultas. Pero noto que me ve con asombro cuando le cuento sobre mis viajes, mis clases, mis amigos. Está aprendiendo que la vida no termina a cierta edad, que los abuelos son personas con aventuras propias. Esta es una lección que espero que lleve con él cuando sea adulto, una que quizás rompa el ciclo de expectativas explotadoras que ha afectado a tantas generaciones. El viaje a Europa fue transformador de maneras que no puedo expresar completamente. Ver la Torre Eiffel, caminar por el Coliseo, navegar por los canales de Venecia. Estas eran cosas que Lupita y yo solo habíamos visto en películas. Cada monumento, cada museo, cada atardecer sobre el Mediterráneo fue una afirmación de que había tomado la decisión correcta. Si hubiera cedido a Miguel, habría estado en casa cambiando pañales y preparando loncheras, en lugar de estar en Roma comiendo gelato y maravillándome ante la Capilla Sixtina. Le envié a Valeria postales desde cada ciudad, compartiendo mis aventuras con ella y esperando que algún día ella también tenga el coraje de vivir su vida plenamente. El libro está programado para publicarse en 3 meses y mi editorial ya está hablando de una gira de promoción por varias ciudades de México y posiblemente algunos países de América Latina. A los 74 años estoy a punto de convertirme en autor publicado e ir de gira promoviendo mi obra. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que esto es donde estaría, no lo habría creído. Pero aquí está la verdad. Nada de esto habría sido posible si hubiera dicho que sí a Miguel. Habría estado atrapado en ese cuarto de servicio, agotado por las demandas interminables, viendo mi vida pasar mientras servía las necesidades de otros. En cambio, elegí vivir, y esa elección abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Miguel y yo tuvimos una conversación significativa hace unas semanas. No fue una disculpa completa de su parte, pero fue lo más cerca que ha llegado. Me dijo: «Papá, no entendía en ese entonces por qué dijiste que no. Pensé que estabas siendo terco, pero viendo todo lo que has logrado,
toda la gente que has ayudado, entiendo que tenías razón. Si te hubieras mudado con nosotros, nada de esto habría pasado. Le dije que apreciaba sus palabras y que esperaba que cuando él tuviera mi edad, sus propios hijos le mostraran el mismo respeto por su autonomía que yo tuve que luchar para obtener. Fue un momento de reconciliación genuina, no basada en él obteniendo lo que quería, sino en un respeto mutuo finalmente alcanzado. La lección más importante que he aprendido en este viaje es que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. A los 72 años, cuando recibí esa llamada, podría haber pensado que era demasiado viejo para comenzar de nuevo, demasiado cansado para luchar, demasiado culpable para decir que no. Pero encontré la fuerza, y esa fuerza no solo cambió mi vida, sino que aparentemente está cambiando las vidas de miles de otras personas mayores que están encontrando su propia voz. Si este video te ha movido o te ha hecho pensar, por favor dale like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan ser contadas, y tu apoyo ayuda a que lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Ahora, mientras me siento en mi casa, compartiendo esto con ustedes, 2 años después de aquella llamada telefónica que cambió todo, miro mi vida con una claridad que nunca tuve antes. Las paredes de mi pequeña casa están decoradas con fotografías de mis viajes, certificados de mis clases y cartas de agradecimiento de personas mayores de todo el país que han encontrado inspiración en mi historia. En mi mesa está la primera copia de prueba de mi libro, que acaba de llegar de la editorial. En mi calendario están marcadas las fechas de la gira de promoción, los eventos comunitarios donde hablaré, las reuniones de nuestro grupo de apoyo. Mi vida está llena, no de obligaciones impuestas por otros, sino de propósitos elegidos por mí. Esta mañana, Jesús y yo fuimos a caminar, como hacemos casi todos los días. Me comentó que estoy más joven ahora a los 74 de lo que estaba a los 72. Y tiene razón. El peso de considerar siquiera mudarme con Miguel me había envejecido de maneras que no reconocí hasta que lo rechacé. Ahora camino más rápido, río más fuerte, duermo mejor. La autonomía, resulta, es el mejor medicamento antienvejecimiento que existe. El impacto más profundo de mi decisión ha sido en cómo veo el resto de mi vida. Antes, después de que Lupita murió, sentía como si estuviera en tiempo prestado, esperando simplemente llegar al final. La propuesta de Miguel, en cierto modo, habría confirmado esa narrativa. Mis años productivos habían terminado. Ahora era tiempo de servir a la siguiente generación, hasta que ya no fuera útil. Pero al rechazarlo, rechacé esa narrativa completa. Mis años productivos no han terminado. Simplemente son productivos de diferentes maneras. Estoy produciendo cambio social, produciendo arte a través de mi fotografía, produciendo alegría en mi propia vida y en las vidas de mis amigos. La productividad no tiene que ser medida por la utilidad para otros. He comenzado a recibir cartas de adultos jóvenes agradeciéndome por darles permiso para establecer límites con sus propios padres que esperan que proporcionen apoyo financiero o emocional ilimitado. La dinámica funciona en ambas direcciones. Así como algunos padres mayores explotan a sus hijos adultos, algunos hijos adultos explotan a sus padres mayores. El principio sigue siendo el mismo. Las relaciones saludables requieren límites, respeto mutuo y reconocimiento de que cada persona tiene el derecho a su propia vida. Un joven llamado Fernando me escribió sobre cómo su padre esperaba que él le enviara la mitad de su salario cada mes, a pesar de que el padre tenía ingresos adecuados y Fernando estaba luchando por pagar sus propias cuentas.
Después de leer mi historia, Fernando encontró el coraje para decir que no y establecer un límite más razonable. Su padre reaccionó con ira inicialmente, pero eventualmente respetó la decisión. Fernando escribió: «Tu historia me enseñó que amar a alguien no significa permitir que te exploten. Gracias por esa lección». Doña Carmen y yo hemos comenzado a hacer planes para institucionalizar nuestro movimiento. Estamos trabajando con un equipo de abogados para crear una organización sin fines de lucro dedicada a proteger los derechos de las personas mayores en contextos familiares. La organización proporcionará asesoría legal gratuita, mediación familiar y recursos educativos tanto para personas mayores como para sus familias adultas. Nuestro objetivo es cambiar la conversación cultural de los abuelos deben estar disponibles. A los abuelos son personas con derechos. Es un cambio ambicioso, pero creo que es posible. Ya hemos asegurado financiamiento de varias fundaciones que reconocen la importancia de este trabajo. La relación con Gabriela se ha fortalecido de maneras hermosas. Ella me dice que me ve como su héroe, que mi ejemplo le ha enseñado a establecer límites en su propia vida. Recientemente dejó un trabajo que la estaba agotando porque se dio cuenta, inspirada por mi historia, que la vida es demasiado corta para pasarla en situaciones que drenan tu alma. Ahora está más feliz, más saludable, y nuestra relación es más cercana que nunca. Incluso mi relación con Miguel ha encontrado un nuevo equilibrio. No es la relación cálida y entrañable que imaginé cuando era un padre joven, aunque ahora exista un respeto básico. Pero es honesta. Él sabe dónde están mis límites y los respeta, y yo acepto sus limitaciones como persona. Veo a mis nietos regularmente bajo mis términos, y esa es suficiente. A veces, el amor familiar no se ve como en las películas, y eso está bien. Lo importante es que sea real y respetuoso. Las clases de guitarra han progresado tanto que ahora toco en un pequeño grupo de música regional. Tocamos en eventos comunitarios, fiestas de caridad y ocasionalmente en bares locales. La primera vez que toqué en público, miré al público y vi a Valeria y Mateo entre la multitud, sus ojos brillando de orgullo. Después del show, Valeria me abrazó y dijo: «Abuelito, eres una estrella de rock». En ese momento supe que les estaba enseñando la lección más importante: que la vida no termina cuando envejeces, solo cambia y puede ser igual de emocionante. El comedor comunitario donde soy voluntario me honró el mes pasado con un reconocimiento por mi servicio. Pero más significativo que el premio fue lo que la directora dijo en su discurso. Don Roberto nos muestra que servir a la comunidad es una elección que hacemos desde el amor y el compromiso, no una obligación que aceptamos desde la culpa. Su alegría al servir es contagiosa porque sabe que está aquí porque quiere estar, no porque alguien lo obligó. Sus palabras capturaron perfectamente la diferencia entre el servicio elegido y la servidumbre impuesta. Si me hubiera mudado con Miguel, habría estado sirviendo también, pero desde un lugar de resentimiento y obligación. Aquí sirvo desde un lugar de alegría y propósito. La diferencia en el impacto es inmensurable. He comenzado a pensar en mi legado de maneras que nunca consideré antes. No es solo sobre el dinero o las posesiones que dejaré atrás. Es sobre el ejemplo que estoy estableciendo, los movimientos que estoy iniciando, las vidas que estoy tocando. Cuando inevitablemente llegue mi tiempo, quiero ser recordado no solo como un padre o abuelo, sino como un hombre que tuvo el coraje de defender su dignidad, que ayudó a otros a encontrar su propia voz,
que vivió plenamente hasta el final. Esta no es la vida que imaginé cuando Lupita murió hace 5 años. Pensé que envejecería tranquilamente, quizás ayudando ocasionalmente con los nietos, esperando principalmente el final. Pero la vida, resulta, tenía otros planes. A veces las crisis nos obligan a convertirnos en versiones de nosotros mismos que nunca supimos que podíamos ser. La llamada de Miguel fue mi crisis, y mi respuesta me transformó. A todos los que están escuchando esto, especialmente a las personas mayores que sienten la presión de sacrificar sus vidas por las demandas de sus familias adultas, quiero decirles esto. Tienen el derecho de vivir su propia vida. Tienen el derecho de decir no. Tienen el derecho de establecer límites. Su tiempo, su energía, su vida son valiosos, no porque sean útiles para otros, sino porque son suyos. Amar a su familia no significa renunciar a su humanidad. Significa mostrarles, a través de su ejemplo, cómo vivir con dignidad y respeto propio. Si yo, un hombre de 74 años de un barrio trabajador de México, pude encontrar el coraje para reclamar mi vida, ustedes también pueden. Nunca es demasiado tarde. Nunca son demasiado viejos. Nunca están demasiado atrapados. Siempre hay opciones, siempre hay ayuda disponible y siempre vale la pena luchar por su dignidad. Mi nombre es Roberto Martínez. Tengo 74 años y esta es mi vida, vivida en mis propios términos. Si mi historia inspira aunque sea a una persona a defender su propia dignidad, entonces cada momento de lucha habrá valido la pena. La revolución de los abuelos ha comenzado. Y está sucediendo una conversación valiente a la vez, un límite establecido a la vez, una vida reclamada a la vez. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de este movimiento. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para elegirse a ustedes mismos. Si esta historia les llegó al corazón, por favor compartan este video para que más personas puedan encontrar el valor de defender su dignidad. Suscríbanse al canal para más historias que cambian vidas. Y sobre todo, recuerden que su vida les pertenece, no importa cuántos años tengan. Vive con dignidad, vive con propósito, vive libre.